Bienvenidos. Nuestro invitado de esta noche es un ingeniero mecánico de 37 años, mexicano, que dice que no es periodista, pero es muy influyente en su país. Dice ser un comediante, pero es muy profundo y es un tipo genial. Se llama Chumel Torres, en Diálogo con CNN. José Manuel Torres Morales, conocido como Chumel Torres, nació el 7 de mayo de 1982 en la ciudad de Chihuahua, México. Estudió ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, profesión que ejerció por 10 años. Durante las elecciones de 2012, Torres se volvió viral por un crítico tuit que escribió sobre Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces candidato y hoy presidente de México. Pronto se dio cuenta de que la comunicación era lo suyo y comenzó a crear contenido humorístico. Chumel lanzó El Pulso de la República, programa de sátira política disponible en YouTube, y se convirtió en un rotundo éxito en su país. HBO no tardó en convocar al presentador para conducir su propio talk show, Chumel, por Chumel Torres. El humorista ya lleva 4 temporadas en televisión, mezclando la comedia con las críticas a líderes como Nicolás Maduro y Donald Trump. Esta fue la bio CNN de Chumel Torres. Es buenísimo. Está genial, qué barbaridad. Y yo pensaba mientras veía eso, que es una genialidad, que a vos te llevó 1 minuto lo que a mí me costó 40 años. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? No. A mí me llevó 40 años de sacrificio estar acá sentado y tener un programa en un canal como este. Y a vos te llevó 1 minuto. Maldito más, 1.5 minutos, punto. No, tampoco fue sacrificio, fueron 2 minutos. 2 minutos. No, es una cosa muy rara. Más bien siento que fue... Porque gente en entrevistas me dice, es que todo empezó con un tuit. Le digo, sí, ¿no? Pero ese tuit derivó en una columna, esa columna derivó en nada. Entonces, más bien es como aprovechar las oportunidades. Entonces, yo quiero parar un poquito. Sí. Quiero aprender mucho de vos. Porque algo voy a aprender. Algo habré hecho mal, ¿no es cierto? Yo quiero que esto esté en mi biografía. El día que Marcelo Longobardi me dijo cómo aprenderlo. Pero obviamente. Claro. Okay. Bueno, voy a empezar presentándote cómo te presentó en alguna oportunidad un gran periodista mexicano, quien yo admiro enormemente, se llama Jorge Ramos. Jorge Ramos, sí, amigo mío. Digo, con ustedes, el ingeniero Torres. Sí, cierto. Ingeniero. Ingeniero mecánico. ¿Qué cosa te ocurrió? ¿Cómo qué? Ser ingeniero mecánico. Yo amo la física. Pues me encanta la física y la estadística y yo era el más feliz del mundo cuando trabajaba en la industria médica. Sí, es muy extraño y muy nerd, pero sí, claro. Lo amaba profundamente, sí. ¿Y estudiaste ingeniería mecánica? Ingeniería mecánica, sí. Y entonces, los ingenieros son tipos completamente estructurados, ¿sí? Al menos como yo los veo desde afuera. Claro. Por ejemplo, el presidente de la Argentina, de este país donde estamos ahora sentados, claro, es un ingeniero. Macri. Ajá. Cuadrado. No está tan alejado de, por ejemplo, la comunicación son fórmulas y la comedia son fórmulas. Entonces, sí obedece como a cierto patroncillo la formulación de cosas. Por ejemplo, en los guiones, cuando aprendí a hacer guiones, porque no hay una escuela formal, empiezas a ver los patrones y esa es la parte de ingeniero que uso para mi trabajo ahorita. Bueno, contame por qué te dicen, ¿qué dice Chumel? Chumel es por mi papá, porque a mi papá le dicen Chumel de toda la vida. Entonces los amigos de mi papá y la gente le empezó a decir Chumelito. Y entonces un día abro yo mi cuenta de Twitter y en vez de ponerme mi nombre real dije, pues vamos a poner Chumel Torres. Fíjate, no, y me pasó una cosa muy rara, porque cuando abrí Twitter dije, se me hace que esto va a pegar. Entonces dije, ¿cómo te gustaría que te conocieran? Dije, Chumel Torres está padre. Y así empecé a hacer Twitter y se empezó a hacer popular justamente por eso, porque escribía de mi día a día de ingeniero con comedia. Entonces empezó a tener más y más seguidores a partir de ahí. Contame un poquito de Chihuahua. Sí, señor. ¿Qué recordás de Chihuahua? Chihuahua, bueno, viví ahí 30 años, entonces... ¿Tenés 37? 37, sí. Yo tengo 7 años en esto. Ajá. ¿Qué pasa, desolador. ¿Por qué? Está todo bien, Marcelo. No, 37 años. Tengo 58. Exacto. Bueno, yo vivo en Chihuahua durante 30 años. Acabo mi carrera en ingeniería, feliz de la vida. Trabajo en Chihuahua. Trabajo en una empresa de catéteres y equipos médicos. Muy interesante. Y entonces, y ahí,
soy el más feliz del mundo. Una cosa padre, por ejemplo, era que a mí dedicándome a ese trabajo no me hace más feliz que el otro. O sea, es igualmente divertido y todo. Y por interactuar en redes sociales en Chihuahua, abro cuenta de Twitter, se empieza a ser popular y me empiezo a enterar como de un poco del clima político del país, me empiezo a enamorar de los contenidos de Stephen Colbert, de Jon Stewart. Entonces, Chihuahua para mí es una cosa de la que no, que me siento muy orgulloso, porque como hay muy poco, es una zona desértica, entonces hay muy poco, lo poco que hay lo valoramos muchísimo. Entonces eso me enseñó a mí, por ejemplo, a trabajar en la maquiladora, a apreciar mucho el trabajo, de trabajar bien duro, y que nomás hay una oportunidad para tener una chamba y si alguien vaya, que no la vas a perder por nada del mundo. Entonces eso fue lo que me enseñó a mí rápidamente Chihuahua. Ok. ¿Tus padres qué hacían, no? ¿Qué hacen? Mi papá es él siempre fue gerente, como comerciante, contador, etcétera. Mi mamá falleció, pero ella era como muy como altruista. Ella tenía, de ella era una gran demócrata, entonces con ella aprendí. Le importaba muchísimo el voto. Era una señora, por ejemplo, que ama de casa y todo esto, pero después ya trabajó en una librería, le encantaban los libros, todo el tiempo estaba leyendo. Entonces para mí no me era ajeno leer desde chiquitito, entonces siempre me daba libros, material de lectura. Y yo me acuerdo muy bien cómo ella, cuando eran las votaciones, ella pasaba por sus amigas en su camioneta a llevarlas todas a votar, como que creía mucho en el voto. Cuando empieza como a hacer este tipo de cosas, me dice, llegaron patrocinadores y me decía, no es lo mismo vender cocas que vender votos. Dice. Entonces, si tú vas a aceptar un patrocinio, que sea sobre tu contenido, pero nunca sobre tu comunicación. Entonces, eso aunado con el trabajo, por ejemplo, en la maquiladora en Chihuahua, que era catéteres y equipos médicos, me enseñaron que la honestidad pagaba. Porque si mis análisis estadísticos eran honestos, el equipo iba a salvar vidas. Sin duda, claro. Y entonces cuando a mi mamá la hospitalizan y tenía un catéter de mi empresa, yo decía, esa cosa no va a fallar porque yo la hice. Entonces, en ese sentido, tus análisis y tu estadística y tu matemática tienen que ser perfecta y honesta, porque deriva en alguien... En la vida de la gente. Correcto. Claro. Entonces, estuvo muy padre porque yo aprendí desde temprano en la carrera que la honestidad pagaba. Y entonces ahorita ya en estas cosas, paga. Bueno, vos pasaste de Twitter, sí, señor, a un programa propio en HBO, no, nada menos. Bueno, pará, y a tu programa de YouTube, sí. Y bueno, ahora vamos a ver eso. Pero yo voy a hacer como haces vos. Voy a decir lo primero que se me ocurre, francamente, sobre Twitter. Ver. Me resulta una cloaca. Es una cloaca. Y una basura. Es una basura. No lo era, ¿eh? Cuando yo entré no lo era. Hace 12 años, no, como 10, 11 años, era un ejercicio creativo. Híjole, no te puedo explicar lo padre que era. Yo ahí, de hecho, hice muchos de mis amigos argentinos incluso, porque era una comunidad, en las que los tweets no eran quejas, eran máximas, si no bien reflexivas, de comedia. Entonces todo el mundo convivíamos en este ambiente muy padre. De repente llegó las opiniones políticas y la gente ofendida y los haters y los trolls y se convirtió en el vomitorio de las redes sociales. Sí. Y ahora es eso, es la cloaca de la red. Bueno, acá tengo tu famoso Twitter, el primero que escribiste sobre el presidente. Eso me persigue. No lo puedo leer textual, porque esto es CNN, y acá somos muy serios. Así que la última palabra no la puedo leer. Pero bueno. Chumel Torres. AMLO propone la Secretaría de la Honestidad. Ojalá proponga pronto la Secretaría de dejar de... Tantísima madre que... Exacto. Sí. Terrible. ¿Y qué pasó ese día? Bueno, ese día... ¿Esto cuándo fue? ¿2012? Esto fue 2012, la elección de 2012. Yo, por ejemplo, no entiendo... AMLO perdió ahí. Sí, fue la segunda vez que perdió. Exacto. Que fue cuando perdió, pero no aceptó que perdió, entonces fue presidente legítimo, pero nadie se acuerda de eso, entonces bueno, nunca pasó. Es real. Yo le dije, ¿esto cuenta como reelección esto? No, porque lo primero no valió. Bueno. Ahí, por ejemplo, en ese tiempo de Twitter aprendí que la gente era fanática de un político. Yo no sabía eso, de verdad. O sea, dije, ok, yo cuando, por ejemplo, opinaba... Una cosa religiosa.
religioso, o sea, pero bueno. yo opinaba, por ejemplo, en contra del PRI o del PAN o de cualquier otro partido mexicano, y era de, claro, sí, dales en la torre. Opinaba contra Andrés Manuel y decían, ¿cuánto te pagaron por...? O sea, era una... cual. Sí, y entonces de pronto decía yo, la Secretaría de Honestidad es una idea ridícula, suena como evangélica, suena como algo de iglesia raro, ¿no? Le decía yo... imagínate el G20, ¿no? Pregúntale qué trabaja ese lo. ¿Usted qué hace? Soy secretario de la honestidad. O sea, es una tontada. Total, Entonces, sí. pero como lo dijo el Tlatuani, el Mesías, pues ya no hay que, es incuestionable, claro. ¿no? Entonces, pongo ese tweet que se me suena en una idea hasta la fecha francamente ridícula. Se hace viral y lo lee en un noticiero Joaquín López Dóriga. Lo conocerás perfectamente. Sí, claro, obvio. Bueno, Joaquín López Dóriga cierra el noticiero con esta noticia. Un tuitero, Chumel Torres, puso un tuit tan vulgar, ¿no? Y yo respondo a eso. Fue la primera vez que un tuitero sale en algo en la tele. Para ahí, tengo que hacer un corte. Es alucinante la historia. De ahí seguimos y nos va a contar cómo llega Chumel Torres a HBO. Ya venimos. Muy bien. Bueno, a partir de acá quiero aprender de tu historia. Entonces, escribiste el tuit sobre AMLO. Escribí Te el tuit volviste sobre la noticia AMLO. del día en México. Se vuelve la noticia del día. Eras en ese momento un ingeniero mecánico en una fábrica en Chihuahua. Exacto. Y entonces me quejo yo diciendo, de esto no puede ser la noticia que un tuitero dijo una grosería. Me piden para un portal político que escriba esto que pasó, ¿no? Y lo escribo y de repente me llaman de regreso y me dicen, es la noticia más leída del portal de Expansión. Y yo pensé, qué mal esta Expansión para que Sí, claro. esta lata de atún sea lo más leído. La Y lata de atún sos vos. Exacto. Ah. Y entonces ahí empecé, me dice, ¿te gustaría hacer columnas? Y le digo, va. Yo pedía permiso a la maquila porque la computadora de mi casa no servía, entonces me quedaba después del trabajo a hacer una columna y ahí me empecé a empapar de la política. Y empecé a escribir de política sin saber de política, pero lo escribía como desde la víscera. Entonces, eso a la gente le gustaba mucho porque podía tener una libertad, podía hablar de este o de aquel con Sí. total, vaya, desparpajo, ¿no? Entonces se empieza a hacer popular la columna, que básicamente eran guiones de comedia, y al mismo tiempo me enamoro de Stephen Colbert, de Jon Stewart. Yo me acuerdo la primera vez que vi a Stephen Colbert, dije, ¿qué es ese trabajo tan padre? Y entonces digo que empecé a ver estos canales en YouTube porque no tenía... Yo soy de una familia muy humilde en Chihuahua, entonces no tenía ni cable para ver Comedy Central. Entonces lo veía en YouTube en la empresa. Y lo veía tan obsesivamente a Colbert y a Stewart que sabía hasta qué guión había escrito cada escritor. Y dije, me compré un smartphone y me empezaba a grabar en el estacionamiento de mi empresa como un noticiero. Entonces me aprendí una nota y decía ok, voy a hacer un noticiero. Y antes de entrar al trabajo. Y entonces así le iba probando diferentes técnicas hasta que dije, esta es. Y abrí mi canal de YouTube y empiezo a tener las primeras, que eran 8,000 vistas. Dije, wow, son mis 8 tías viéndolo 1000 veces. No. No. Exacto. No eran tus 8 tías. No eran mis 8 tías. Y entonces de pronto se empieza a hacer pum, 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 pum. 250,000 vistas, 1 millón de vistas. Y dije, ¿qué está pasando acá? Hasta que dije, voy a renunciar a mi trabajo. Me voy a dedicar a ver si esto... Bueno, hay que ser valiente para ser disruptivo, ¿no? Totalmente. Claro. Y tiene uno que obligarse. Hay que quemar las naves. Yo soy muy creyente. Oh, sí, he discutido ese tema con varios invitados de este ciclo durante este año. Yo nunca me atreví. Siempre estoy por, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, pero vos tenés 37, Correcto. yo tengo 58, tengo hijos, compromisos, Bueno, contratos, Stephen Hawking cosas. decía eso, dice, no me quiero hacer... ¿Quién? Stephen Hawking Sí. decía, yo lo que más le temo es a llegar a cierta edad a pensar que mi prestigio me impida ser valiente con mis ideas. Entonces, algo que tienen, por ejemplo, en una etapa temprana los científicos es que son muy aventurados en sus ideas. Y de repente no le tienen miedo a pensar en la teoría de las supercuerdas, por ejemplo. Sí. Pero luego si ya tienen cierta trayectoria dicen, bueno, no, es que soy el doctor Hawking, ¿qué van a pensar de mí? Sí, claro. Yo procuro nunca retarme en ese sentido. Sí, bueno, contame, tu programa de YouTube se llama El Pulso de la República. El Pulso de la República, exactamente, que está al aire hoy en día, sigue estando al aire, Sí. exactamente. El lunes a jueves. Y entonces yo ¿Todos los días? Lunes a jueves. No, lunes y jueves, 2 veces por semana. Sí. Y entonces yo me aventé un estudio estadístico para ver cuál era la mejor hora para poner noticias de sátira política. Es y un era a laburo las de 11 trabajo de la de mañana. trabajo de ingeniero. Ajá. Ah. Y entonces, de tanto ver a Colbert y a Stewart, aprendí a escribir.
O sea, dije, esto es un punchline, esto es un baseline, así se presenta la noticia, tiene que ser cierta, pero tienes que invitar primero a la gente y tienes que decirle primero de qué se trata el tema para que después ya todos nos riamos juntos, ¿no? Y de tanto ver, aprendes. ¿Dirías que, Chumel, que sos un periodista, que sos un comediante, que sos una mezcla de las dos cosas? Comediante. No osaría llamarme periodista porque yo le copio la tarea al periodista. O sea, ¿le copias? Sí. Okay. O sea, yo veo las noticias y sobre eso baso mi noticiero. Yo no hago investigación propia hasta HBO, pero en su momento yo leo las noticias y le veo al periódico y digo, creo que de esto se va a hablar en la semana, y uso los temas más populares para con eso hacer el programa. Bueno, yo hago lo mismo. ¿Qué tienes? En la radio todos los días de mi vida desde hace 20 años. Tomo las noticias y las comento. Exacto, sí. Copiamos la tarea. Yo no soy un investigador tampoco. Pero tengo un programa de radio donde trabajo 5 horas por día aquí en Buenos Aires y hago lo mismo que vos. Y entonces yo hago eso, copiar la tarea. Bueno, eso es el periodismo. Y entonces... Comentar noticias es dar un punto de vista. Bueno, vos tenés una gracia muy especial que yo no tengo, pero ¿sos un periodista o no? En el fondo. No. Bueno. Es que, ¿sabes qué pasa? Mis haters están esperando el día que digan que soy periodista. Entonces, no, la verdad es que no, porque... ¿Para qué? ¿Para criticarte? No, porque el punto es... Pues están esperando ¿para qué? Sí, para eso, para la crítica. Ok. Porque el punto es, yo leo las noticias, el punto es que se volvió popular porque no tengo un reparo en decir las cosas como son. Porque precisamente no tengo un prestigio que cuidar de nada. Yo me pongo pelucas para decir las noticias. ¿Y por qué supones que los periodistas tienen reparos? Porque los tienen. Yo los conozco. Yo he estado con gente que no le dice dictador a Maduro. Y yo sí. Pero hay gente que cuida mucho la forma y que de pronto le sientan a un político y tiene que rendirle pleitesía o estar genuflecto nada más porque es una persona importante. Yo ni siquiera los invito, por ejemplo. A mí me han buscado casi todos los políticos, presidentes, senadores. Y no, aquí no vengan, aquí no nos caen bien, no son mis amigos. Esto no es Saturday Night Live, esto es un programa donde nos criticamos a ellos. Claro, vos no tenés invitados, o tenés invitados, pero no son políticos. Sí, claro. Si son invitados, voy a invitar a babasónicos. Es mucho más interesante que invitar a... ¿Qué sé yo? Exacto. Sí, o sea, alguien divertido y padre e inteligente. No quiero invitar políticos. ¿Lo conoces a AMLO o no lo conoces? No. Una vez lo vi en un evento ahí, pero nada más. Bueno, y contame, de eso a HBO, ¿cómo sigue la historia? Bueno, y entonces empieza a pegar el canal de YouTube, empieza a tener más y más y más viewers, seguidores, y hay un paso previo, porque yo cuando lo creé, El Pulso de la República, salí a venderlo a casi todas las televisoras. Tiene un correo mío de hace 7 años diciendo, oigan, se me ocurre este concepto, igual le pueden probarlo. Yo no quería ni siquiera hacer un programa, yo quería hacer el monero. ¿Tiene aquí la figura del monero? No, ¿qué caricaturista. Monero? Sí, claro, sí, bueno, caricaturista. De un portal de noticias. Yo quería hacer como una nota, que tú entraras, por ejemplo, a el Clarín y saliera la sección de Chumel con la nota del día. Yo quería hacer eso. Y lo piché a casi todos los medios en México y nunca contestaron. Y entonces por eso hice YouTube. Porque bueno, nunca van a contestar a los señores, lo saco yo por mi parte. Se empieza a hacer grande hasta que te empiezan a hablar todas las cadenas de televisión. Y con todas las cadenas de televisión yo decía, bueno, a mí no me gusta que me chequen el guión, no me gusta que me digan qué voy a decir y qué no. Hago un mensaje responsable porque tampoco es, o sea, uso mi libertad no como libertinaje, sino lo uso con responsabilidad, pero no me vas a decir tú de esto no vas a hablar, jamás. Y eso era básicamente un collar de ajos a todas las televisoras. Cuando fui con la televisora más grande en México, le decía, mira, hoy pasó que se le cayó la banda presidencial a Peña Nieto, ¿no? Sí. Vamos a hablar de eso, es muy chistoso. ¿Puedo hablar de eso? Y me decían, es que no sé, le digo, no hay forma de que hagamos tú y yo nada. Porque si ya me empiezas a coartar esta comunicación, tú y yo no tenemos nada que hablar. Pues sabes que el humor lo aprendí de un humorista que trabaja conmigo en la radio, que es un genio, se llama Rolo Villar. Rolo. El humor es una manera brutal de decir la verdad. Correcto. Y de editorializar. Lo decía un periodista en Nexos muy bonito, dice, la risa como medio de indignación es muy fuerte. Hacemos una pausa. Es el ingeniero Torres. Ya ven. ¿Es cierto que Chumel Torres hace una obra de teatro, una comedia, y hace 38 personajes o 36 personajes en escena? Se lo preguntamos en un ratito.
Entonces te llama HBO. Me llama. No. No. Rechazo a todas las televisoras. Wow. Eso fue un proceso importante porque, por un lado, el canal no estaba funcionando tan bien. O sea, digo, tenía muchas vistas, pero no tenía patrocinadores, porque nadie quiere entrarle a un canal que critica lo mismo a Coca-Cola que al gobierno. Entonces, no teníamos muchos patrocinadores. Yo lo que hacía era, como no ganaba dinero de YouTube en el momento, yo vendía guiones a otras empresas. En realidad de eso vivía. Entonces, vendía programas de comedia que yo me inventaba y yo les escribía los guiones mientras seguía sacando mi proyecto. Entonces yo trabajaba dirigiendo programas de sketch de 6 de la mañana. No, entraba a grabar a las 5 de la mañana mi programa, a las 7 entraba a la televisión, dirigía hasta las 6 de la tarde y luego escribía y luego así todos los días. Era una... Wow. Y entonces, pero justo... Padrísimo. Padrísimo. Recopado. Recopado. Y entonces, justo porque no quería vender. No quería vender mi programa porque yo sabía que ahí tenía algo, ¿no? Entonces, llegaban las televisoras. Ese fue un momento muy catártico de mi vida porque era no tener dinero y te ofrecían buena lana por tu contenido, pero decía yo, no, es que esto no vale... que le metamos un cuchillo al bebé. Entonces, y lo pensaba de la siguiente forma. Me decía un buen amigo, Miguel Ángel Garrido, dice, cuando tienes una negociación, el primero que habla es el primero que enseña el escote. Dice, entonces, la televisora era de, te quiero, tu contenido en mi programa. Entonces yo decía, ¿por qué? Porque está bueno. Entonces, si logro mantenerlo honesto, volvemos a lo mismo. Y que no me pagues por decir cosas que no quiero decir, quiere decir que tengo algo extra. Por algo me estás buscando. Y entonces llegó nuestro primer patrocinador, y de ahí empezó a funcionar todo después. ¿Qué fue? Telcel. Okay. Y con Telcel, por ejemplo, le dije, bueno, vamos a hacer patrocinios, pero, por ejemplo, vamos a hacer altruismo con el patrocinio. Digo, ¿por qué no hicimos una cosa que se llama el maestro del mes? Y entonces yo le bajé a Telcel una computadora y un proyector y hice una convocatoria nacional para que nos dijeran una historia inspiradora de un maestro, e íbamos a esa comunidad y le regalamos una computadora y un proyector e internet para toda la vida. Y entonces era un patrocinio, pero era positivo. Entonces así empezaron a caer más y más hasta que ya pude dedicarme al 100% en eso. Vienen las televisoras, perdón. Sí. Vienen las televisoras y justo era eso. O sea, no quiero vender mi mensaje para nada. ¿Estás bajo amenaza? ¿Has tenido miedo? México se lo ve desde afuera como un país complejo, donde los narcos matan periodistas. Sí. No, ¿Cómo te llevas con eso? Por ejemplo, yo nunca hago... Yo tengo dos políticas. Nunca hablo del crimen organizado, del narco, porque no hay manera de sacarle una risa a eso, ¿no? Duele demasiado ese tema. Y tampoco hago humor sobre algo doloso. Por ejemplo, acá morí José José. Hacer un chiste, eso es una tontería, porque tiene familia, hay que ser elegante y sí, reírnos de las cosas, pero mientras no hieran a alguien más, ¿no? Y entonces, por eso no hago yo investigación propia. Por eso copio de los periódicos. Porque si tú llegas a darme a mí, que me ha pasado, oye, toda esta investigación que hicimos por nuestra cuenta, llega el gobierno y me toca, ¿de dónde sacaste esta información? Pues me la dio un señor en Buenos Aires, ¿sabes? O sea, entonces yo prefiero sacar mi información de los medios que ya están afuera. Yo simplemente te leo el periódico, güey, ¿no? Entonces, precisamente para evitarme ese tipo de amenazas de ataque y de amedrente, no me meto con cosas que vayan a ser, sí, que sean peligrosas. Tenés en HBO Libertad Total. Total. Ahí es un programa que se dedica a temas específicos. Sí. Ok. De hecho, estás en Buenos Aires. Correcto. Para hacer un programa sobre Argentina. Sobre Argentina. Que va a salir, por lo que sé, el 11 de octubre próximo. Argentina para no argentinos, señor. ¿Argentina? Para no argentinos. Para no argentinos. Sí. Uf. Está padrísimo. Padrísimo. Y cuando empiezo como las negociaciones con las televisoras, llama a HBO. Y es que te llamen la más bonita de la escuela. Claro. Y no solo eso, la negociación te volaba la cabeza, porque yo hablaba con el director y le decía,
Casi como cartitas de Santa Claus. Decía, yo quiero hacer un programa donde tenga mis propios periodistas. Ok. Y digo, pero un equipo de 9 guionistas. Ok. Y mi propio estudio. Y yo así de, está loco esta persona, le va a pedir una isla, güey. Y entonces, empieza a suceder nuestro programa. Y empecé a hablar, por ejemplo, de cuestiones políticas y empezaba a recibir mucho comentarios negativos de Argentina, Colombia, Venezuela, etcétera, porque decían ¿por qué un mexicano va a hablar de las cuestiones políticas de mi país? Dije, ahí está el error. Primero habla de tu casa. Y una vez que ya nos reímos todos de mí, ok, siguen ustedes. Y entonces eso dio como empatía. Y no se trata de hacer burla de un país, se trata de hacer burla de cómo está manejado. Vi un programa tuyo, una presentación genial de un programa sobre latinoamericanos hablando de latinoamericanos. Sí, okay. hermanos latinoamericanos. Exactamente, que arrancaba con una imagen imitando a Google, sí, donde todos googleaban insultos de unos a otros. Exacto. Me pareció genial. Es un estudio que hicimos que cuando Trump ataca a México y dice, they're not bringing their best, no habla solo de México, habla de todos. Y entonces todos dijimos, los hermanos latinoamericanos debemos unirnos. Y le dije yo, ¿qué tan hermanos estamos siendo los latinoamericanos? Porque nosotros estamos dándole coscorrones a todos los hondureños y salvadoreños que llegan a la frontera sur. México es el muro que quería Trump. Y entonces empezamos a hacer un estudio de quién se odia con quién. Y nos dimos cuenta de que sí, o sea, en la casa, cuando tenemos un enemigo en común, somos los más unidos del mundo. Cuando estamos en paz todos, tenemos una guerra interna importante. Es el ingeniero Torres. Te escuché reaccionar ante estos comentarios de Trump alguna vez, pero me gustaría que me lo recuerdes. Mira, es una cosa muy extraña. Él sabe perfectamente que se tiene que polarizar y que la gente enojada vota enojada. Así está el mundo. Así está el mundo. La cosa, por ejemplo, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Nosotros somos los que venden la droga y ¿quién la compra? O sea, no seríamos la tiendita si no fueran el cliente número 1 del planeta. Entonces, en vez de estar criticando a la gente que mandamos nosotros, que son los que limpian sus albercas y podan sus árboles y hacen todos los trabajos que no quieren hacer. Lo decía Stephen Colbert, está lleno de migrantes. La agricultura, la construcción, todo lo demás, todo lo que sostiene Estados Unidos, que no es fresa, que no es trabajo de cubículo, lo hacemos nosotros. Bueno, todos somos finalmente migrantes. Totalmente. Incluido Trump. Incluido Trump, exacto. Se casó con... Sí, ya checó el nombre de su esposa, es migrante. Y esa es la gracia, ¿no? Siempre acá subrayamos eso, ¿no? No hay nada más potente que la mezcla, ¿viste? Sí, entonces... Claro, obvio. Y la cosa rara, por ejemplo, es eso. O sea, el discurso de odio siempre va a ser popular porque la gente está enojada, a veces ni sabe por qué. Bueno, ahora vos fíjate, ¿no? Sí. Y esto va bien en serio. Está Trump en Estados Unidos, está el Brexit en Gran Bretaña, están los Bolsonaro en Brasil, está, bueno, la alternativa del kirchnerismo en la Argentina nuevamente, está Sebastián Kurz en Austria de vuelta, está la política española fragmentada en pedazos, están los Le Pen otra vez amenazando en Francia. Es decir, el mundo se ha vuelto loco. Algo pasa acá. ¿Fueron las redes? Fue una mala medición del liberalismo. Siento, por ejemplo, que todas las cosas, cuando se empezaron a ver ciertas libertades, se usaron sin consultar a toda la población y no se empatizó rápido. Entonces, de pronto, tenías las fronteras abiertas y no todos estaban de acuerdo. Y de pronto tenías agendas bastante pesadas y no todos estaban de acuerdo. Siento que como hay un backlash, una respuesta de la ultraderecha, porque hubo que nunca se estuvo tan de acuerdo con las ideas demasiado liberales. Siento que y viene más fuerte todavía. Siento que el justo medio va a ser ese. O sea, estamos viviendo sociedades enteras con el corazón roto. O sea, no funcionó el modelo capitalista, no funcionó el modo liberal, están votando enojados. En México ganó el partido de López Obrador, arrasó el partido de López Obrador. En Cuernavaca ganó sin candidato.
sin candidato ganó. ¿Cómo sin candidato? Sí, no había candidato y ganó. Nunca Entonces, escuché semejante cosa. Para que yo soy un analista político, me interesa eso. Exacto. ¿Cómo es eso? Que Bueno, ganó alguien que no estaba. Andrés Manuel López Obrador crea su partido, Sí. Morena, porque Sí, claro. es tan fuerte que hizo campaña 12 años que se hizo este líder populista que prometía hasta la lluvia, ¿no? Y entonces yo lo decía siempre en mi programa, el Pulso de la República es el que dice, oiga señor, si sabe que no se puede eso, ¿verdad? Porque hay condensación y no puede, o sea, no hay rayos mágicos, ¿no? Era un presidente, por ejemplo, en el caso de mi país, que le decía a la gente, le mentía en la cara y le decía que había una palanca del dólar y una palanca del petróleo y un botón de los temblores, o sea, usaba la ignorancia de la gente para hacer agenda y por eso ganó de calle, porque se está viendo ahorita pues todas las mentiras que dijo, que está bien, no importa, cada quien tiene su estrategia. Crea su partido, es tan fuerte que se vende la esperanza de México y nosotros vamos a sacar esto del hoyo, no sé qué, nada. Y la gente votaba por este partido, que es el caso de Morena, a destajo, o sea, sin plataforma política, porque simplemente era el Mesías viniendo a salvar todo. Me proponen una entrevista con el presidente Peña Nieto y yo mando mi cuestionario y mi primera pregunta decía, ¿México votó a lo idiota? Y me iba a decir que no. Entonces yo le iba a decir, en Cuernavaca ganó sin candidato, reformulo. ¿México votó a lo idiota? Sí. Sí, votamos a lo tonto y sin ver, porque estamos enojados. Entonces, cuando votas desde el enojo, cuando votas desde el encono, no hay manera de ser inteligentes. ¿Qué viste en Argentina que te haya llamado la atención? Lo mismo que en México, mucha polarización y gente con el corazón destrozado. ¿Sabes qué pasaba? Yo a Argentina lo quiero muchísimo y a Buenos Aires más. Y platicando con los argentinos, pareciera como si vivieran mucho peor de lo que viven. Se tenían opiniones como de... Bueno, por los argentinos nos creemos franceses. Sí, sí, claro. Sí, claro. Y una cosa importante, por ejemplo, era... nunca hay una opinión clara de lo que está pasando en el país. Si le preguntas a un kirchnerista te dice una cosa, si le preguntas a un macrista te dice la otra. Pero nunca hay una... no sé si sea por la información o por los medios, no sé, pero nunca hay un common ground. Están tan polarizados... Que en mi país es lo mismo, que duele ver eso, porque le decía a mi taxista de hoy en la mañana, le digo, la gente que estamos discutiendo esto, nos vamos a morir. Los que les importa estar en sus mansiones riéndose de nosotros, ya sabes. Sí, entonces, ¿por qué no mejor nos callamos 10 minutos y nos ponemos a trabajar y nos ponemos a analizar bien las plataformas que tiene cada quien y decimos, ¿sabes qué? Esto no me encanta. Y ¿sabes qué? Esto no está bien dicho. O ¿sabes qué? Hay que apoyar estas agendas, porque de pronto lo veía ayer en las entrevistas que tuve. Es gente que está muy herida y vienen de sistemas muy heridos y eso duele porque también pasa en mi país. Entonces, no sé quién va a venir a subsanar, pero no va a ser un político. ¿Cómo describirías vos a un argentino? ¿Cómo dije ahorita? No, espérame, es que me lo decía un analista político, me dice, los argentinos somos tan engreídos que creímos que inventamos la grieta. Y le decía yo, ajá. Y entonces le dice, pero estamos endeudados. Le digo, bueno, son endeudados pero engreídos. Entonces es eso, mira, no son tan distintos a los mexicanos. Yo la verdad es que los quiero mucho en ese sentido porque es alguien que es súper trabajador, que es muy culto, por ejemplo, el argentino. Nivel de cultura. O sea, hay teatros en los departamentos, güey, ¿no? Entonces, la música es inaudita, y la gente le entra a estas cosas. Cuando vine a Lollapalooza, Argentina, tiene una pasión por vivir estos cabrones que, por ejemplo, me llegaba a Lollapalooza y me decía, lo primero que me decía un amigo es, aquí nada más venden 2 cervezas por persona. Y yo, ¿qué clase de festival es este? No sé qué. Bueno, los veo escuchar a Fito Páez con esa pasión, dije, que les den una cerveza. Digo, porque estos están a punto de prenderse en fuego. Decime, ¿haces teatro también? Sí. ¿Dónde? En el Silvia Pinal, en México. En el DF. Correcto. ¿Y haces 38 personajes? 36, ajá. 36. Sí. Pues la verdad es que, volviendo un poco al punto yo no tengo como una estrategia en la carrera, ni siquiera tengo una carrera, solo es, si algo me resulta divertido, pues lo hago. Y entonces me propone mi head writer de HBO, es director de teatro, me dijo, oye, hay un papel que creo que te puede interesar, ¿te gustaría hacer teatro? Y yo, va. Y entonces empezamos a ensayar y ahorita le está yendo súper bien. Pero es eso, es proyectos que se te hagan divertidos. Entonces, y un poco siguiendo el ejemplo de mis ídolos, Colbert hizo teatro con Sondheim, hizo
películas, hizo cosas. Dije, güey, si ellos pueden, pues yo también. Entonces, es divertido. El ingeniero Torres, no se puede creer. Ya venimos. Además de la increíble historia que nos está contando Chumel Torres, ¿es cierto que tiene una empresa que ayuda a gente que quiere hacer algo parecido a lo que hace él? Se lo preguntamos enseguida. ¿Puede haber una cuestión generacional entre los de 30 y pico y los de 50 y pico? Es decir, en términos de que vos sos capaz de largar todo y hacer teatro, dejar la ingeniería. No. Yo no me animo. Bukowski empezó a escribir a los 52. Y era terrible. Y era cartero. Charles Bukowski. Era cartero. Era cartero. Y lo dejó todo para hacerse escritor. Revulsivo era. Sí. ¿No? Claro, obvio. Pero estamos hablando de él en el 2019, entonces algo tenía de bueno. Sí, claro. Creo que es un tema de valentía y de dar el salto. Es padre. Yo cambié mi vida así a los 30. O sea, hacer YouTube a los 30, yo era el viejo. ¿Tenés hijos o no? No. Ah. No. Ah. Mi único hijo es el Pulso de la República. Okay. Soy la madre luchona. ¿No estás casado? No. Puede que eso obedezca un poco al tema del temor. ¿Sí? Sí, cuando tenés una estructura por ahí familiar, con hijos, pero ahora, esposas y cosas. Se puede hacer... se complica por ahí. No, pero se puede hacer de una manera precavida. Por ejemplo, yo no dejé mi carrera y de repente dije, voy a hacer YouTube. Yo me hice un ahorro y me preparé para las vacas flacas y dije, bueno, yo tengo para vivir por lo menos 6 meses de esto. De mis ahorrillos y buscarle YouTube. Pero la cosa padre es cuando comes, duermes y te metes a bañar con este nuevo proyecto. Te obligas a hacerlo porque no tienes de otra. Es o pega o nada. Entonces es quemar las naves. O sea, yo le digo siempre que hago conferencias en universidades, oye, ¿qué recomiendas para la gente que queremos empezar? Pues que empiecen. Digo, porque yo no empecé con un estudio, yo empecé con un celular. ¿Cuánta gente hay alrededor tuyo? Ahorita somos total, dos. entre, no sé, qué sé yo, lo que tienes alrededor. ¿Cuánta gente hay? En mi empresa tenemos una empresa que se llama Máquina 501, que somos unos 12, que somos el Pulso de la República. En HBO seremos unos 20 y en radio somos 6. Entonces, como 40 personas. Bueno, contame de tu empresa que ayuda a la gente. 501. ¿Cómo se llama? Máquina 501. Máquina 501. Yo llamo, digo, hola, soy Marcelo Longobardi de CNN. Exacto. Y de Radio Mitre de Buenos Aires. Exacto. Muy y bien. tengo este canal de YouTube. Y quiero ser como Chumel Torres. Entonces yo veo tu programa y digo, este chavo Marcelo tiene futuro. Entonces, no, lo que hacemos es, por ejemplo, justo que le pase a gente lo que me pasa a mí. O sea, ver un programa que tiene futuro, que puede dar mucho, y en vez de que lo grabes en tu celular, pues yo tengo un estudio con animación, con sonidista, con calidad. Y es tu canal, nada más yo lo produzco. Entonces, tengo los patrocinadores, es más fácil que me contesten a mí a que le contesten a un youtuber que está emergiendo. Y entonces llegamos a una negociación y digo, oye, pues mira, tú págame mi producción y yo te consigo estos patrocinadores. Y entonces crece la gente. Entonces, como tengo un network adentro de YouTube, que es como un network de televisión, pero adentro de YouTube, a mí me resulta mejor tener más canales, genero más dinero. Claro, correcto. Con canales de calidad. Y tenemos súper proyectos, o sea, entonces es justo eso. ¿Te motiva el dinero o es secundario? No, okay. Nada. No, me motiva. Y eso me lo decía mi asesor financiero. Me dice, te va bien porque te vale madre el dinero, pero te encanta trabajar. ¿Haces deportes? Sí. ¿Sos riguroso? No tanto. Y entonces, pero es eso, ¿no? Me motiva mucho el trabajo. Pues es que nosotros realmente cerramos el programa con una pregunta que deja el invitado anterior. Para el invitado que viene, que no tenía, en este caso, en general, la persona que deja la pregunta no sabe a quién le toca. En este caso es el señor Hernández, Sergio Hernández, el director técnico de la selección argentina de básquet, que consiguió un logro extraordinario en el Mundial de China, salió segundo. Y en Argentina es un personaje muy importante y en el mundo del básquet también lo es, un mundo que no tiene nada que ver con el tuyo ni con el mío. Y dejó esta pregunta que te toca responder a vos. Ok. ¿Por cuántos psicólogos tenés que pasar hasta que encontrás el psicólogo definitivo? Yo no he ido un solo día al psicólogo. Creo que
Los argentinos estamos llenos de psicólogos, ¿sabes? Sí, ¿Ah? sí, sabes. Donde estás viviendo ahora en Palermo, Ajá. Puerta Cabriza hay un psicólogo. Ah, sí, ¿sabías? tiene una piedra de un psicólogo. Sí, obviamente. Yo creo que... Es el lugar de Buenos Aires con más psicólogos por metro cuadrado del mundo. Esta ciudad. Sí. Cristo Jesús. Y el barrio donde estás ahora en Palermo. No manches. Está lleno. Yo creo que... Todos los argentinos terminamos en el psicólogo. Yo lo dejé ya, pero... Dios de la vida. No. Está cañón. Yo creo que el mejor psicólogo a veces ni es el psicólogo. Muchas veces creo que la gente va al psicólogo porque no tiene tantos amigos a los cuales contarle sus cosas, porque un amigo sí es el que te dice las verdades. Entonces prueba, más que un psicólogo, salir a echar una cervecita con tu amigo y contarle de verdad tus problemas. Yo creo que es bastante mejor. Sos un genio. Gracias, Marcelo. El ingeniero Chumel Torres. Exacto.